y señoritas, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jan Coronel y este es el curso de razonamiento verbal. El día de hoy tenemos el tema número 9, oraciones incompletas. Pues para antes hablar del tema, tienen que saber muy bien que llamamos oraciones incompletas a una especie de rompecabezas en el cual hay piezas o elementos que se le han quitado. Así que el día de hoy vamos a ver cómo resolver los ejercicios de oraciones incompletas, claro que sí. También vamos a resolver el método, vamos a conocer el método que podemos utilizar en estos casos y bueno, entre otros detalles más, así que a continuación síguenme. A ver, les había dicho que un ejercicio de oraciones incompletas se parece bastante a un ejercicio de rompecabezas. Por ejemplo, fíjate en esta parte del gráfico, fíjate aquí, ¿vale? Tenemos un gráfico, un dibujito. ¿Cómo se llaman estos? Se llaman muñecas rusas, ¿vale? Le hacen falta unas partes. Aquí 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5 y aquí 6, ¿no? A estos espacios faltantes o vacíos los podemos llamar incógnitas. Lo que tú tienes que hacer es, según las alternativas que te dan, pues tienes que elegir cuáles son esas partes faltantes y en qué parte irían, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú resuelves un rompecabezas? Pues siempre te vas a fijar en qué elementos están faltando, ¿no? Algo parecido es lo que ocurre con las oraciones incompletas. Así que, para eso y mucho más, vamos a ver un poco la teoría. ¿Qué son en todo caso las oraciones incompletas? ¿Qué son? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué será? Pues aquí está. Para empezar, son textos relativamente breves, ¿ya? A los cuales se les suprimió una o más de sus elementos o partes. Suprimir quiere decir que se les ha quitado, se ha eliminado, ¿vale? Y a las que hay que restablecer su sentido escogiendo las palabras, los términos, las alternativas adecuadas. Evidentemente, para hacer eso se requiere un método, ¿sí o no? Claro que sí, lo vamos a ver más adelante, pero de momento es lo que es una oración incompleta. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de oración incompleta. El prolífico narrador y poeta fue, parte suprimida, con un premio, ¿no? Entonces, en este caso vemos que se le ha suprimido una partecita. Por lo que tu chamba es saber qué palabra falta ahí con las alternativas. Otro ejemplo, a ver, el famoso cantante, parte suprimida, al público con sus mejores, parte suprimida, 2. En este caso se han quitado dos elementos. Usualmente en las oraciones incompletas se quita o bien uno y dos elementos. No hay de tres, en todo caso es muy raro, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las incógnitas que podrían faltar y que podrían ir aquí, ¿vale? En este caso, galardonado iría aquí y los demás en la siguiente. Pero no nos adelantemos, ¿vale? De momento, entonces, las oraciones incompletas, ¿qué son? ¿Qué son? Son textos breves a los cuales se les suprimió elementos o partes de su construcción o estructura y a las que hay que restablecer su sentido, eligiendo las palabras faltantes. Veamos los elementos. ¿Qué elementos? ¿No? Hemos visto que todos los temas hasta el día de hoy tienen elementos. En el caso de las oraciones incompletas, el elemento 1 es el contexto. El contexto es las frases que quedan en la oración, es decir, esta parte todavía queda, esta parte y esta parte. Este, en cambio, no se sabe. El contexto siempre va a ser las frases o segmentos que sí están o han quedado de la oración. Eso te sirve, a futuro te va a servir porque ¿cómo adivinas o encuentras la palabra faltante? Analizando el contexto, ¿ok? Elemento número 2. Palabras que permiten suponer los espacios vacíos
o faltantes, ¿ya? Palabras que permiten suponer. Esos son los rastros o indicadores verbales. En este caso, acá podría ser perro. Perro. Entonces, aquí la palabra faltante tiene que estar acompañar, a la palabra perro, por lo que perro sería un rastro, ¿no? No dice perra, dice perro. Si dice perro, la palabra que está aquí puede ser un adjetivo, un verbo que esté digámoslo así, en singular, por ejemplo, ¿no? En singular y en género masculino, ¿no? O sea, los rastros verbales o indicadores verbales más o menos te van a dar ideitas. En este caso, acá tiene que ir una palabra en singular y que esté en género masculino, ¿vale? Puede ser un adjetivo o un verbo. Ya tienes esos datitos, ¿gracias a qué? A los rastros verbales. Y número 3, las incógnitas. La incógnita es la parte que está faltando, que no se conoce, ¿ya? No sabemos nada de la incógnita, pero la podemos deducir de los rastros verbales y del contexto, ¿vale? Entonces, no te olvides, esos son los 3 elementos que están presentes en un ejercicio de oraciones incompletas. Muy bien, seguimos. A ver, hay criterios para resolver. ¿Los conoces tú? ¿Te las conoces tú? ¿Te las sabes, joven? Señorita, allá atrás, ¿te las sabes? Pues aquí te lo voy a mencionar, ¿vale? Número 1, toda oración, en este caso oración incompleta, tiene que tener consistencia lógica. Las palabras que están faltando tienen que dar coherencia con el contexto. Ejemplo, un perro comió su comida, ¿vale? Tiene coherencia lógica, porque comió y comida tienen mucha relación lógica. Solamente se puede comer la comida, el alimento. No se puede comer el aire, no se puede comer el agua, ¿no? El agua, ¿qué se hace? Se bebe. La comida se come. A eso le llamamos coherencia lógica. Además, un perro sí come su comida. Entonces, tiene coherencia lógica, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo acá? Un perro voló su comida. No tiene sentido, no tiene coherencia. Es un ejemplo que les doy. Entonces, las oraciones incompletas, las palabras faltantes tienen que aportar mucha, pero mucha coherencia lógica. Ese es un gran criterio de resolución. Número 2, corrección gramatical. Las palabras faltantes tienen que concordar de forma gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Veamos con un ejemplo. En el ejemplo anterior había puesto perro, espacio, ¿sí o no? Perro, te dije que está en singular y que está en género masculino, ¿no? Entonces, acá dice comió y aquí este es un verbo que está en singular, ¿ya? Y el verbo comer o comió se aplica tanto para masculino como femenino, así que no hay problema con eso. Pero, ¿qué pasa si yo coloco aquí? A ver, ¿qué pasa si yo coloco aquí? Perro comieron. Perro comieron. Comieron pertenece al plural, al verbo de comer en plural. No se correlaciona, está gramaticalmente incorrecto. Pero si digo perro comió, está gramaticalmente correcto. Entonces, eso también tienes que aplicarlo como un criterio muy importante, sí o sí. Y por último tienes la famosa precisión léxica. La famosa precisión léxica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se deben utilizar vocablos pertinentes, apropiados, los más apropiados. A veces las palabras pueden aplicarse de forma relativa en determinados contextos, pero la palabra que tenga mayor precisión léxica que acompañe, entonces esa es la más apropiada. En este caso, comió, comida. Solamente la palabra comer puede ir con comida, en este caso, por ejemplo, ¿no? Comió. Entonces, ¿de qué otra forma se puede decir comió su comida? ¿No?
Se puede decir se alimentó su comida, pues no se puede decir alimentó, ¿no? No podríamos decir alimentó su comida, no tiene sentido, no significa lo mismo, a pesar de que alimentar está vinculado con comida, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, tragó, ¿no? Tragó tiene que ver con comer, pero de forma compulsiva. Entonces, podría ser, pero es informal, ¿no? De forma formal nadie va a decir tragó su comida, ¿no? Eso es insultante. Se puede decir solamente comió su comida. Podría ser también terminó su comida, pero terminó su comida no es muy preciso, ¿no? Lo correcto sería terminó de comer su comida. Por eso entonces, aquí la que aporta mayor significado sería comió, ¿vale? Entonces, esos son los 3 famosos criterios que sí o sí no debes, pero no debes jamás de los jamases olvidarte. Entonces, ¿sí o no? ¿Fácil o difícil? Aquí está. Siempre, en cualquier tipo de oración, tienes que fijarte en estos 3 elementos. Para el caso de oraciones incompletas, infaltable. Consistencia lógica. La oración tiene que tener mucho sentido lógico, ¿vale? No puedes colocar cosas absurdas, ¿vale? 2. Corrección gramatical, es decir, la sintaxis de la oración tiene que estar correctamente concordante, relacionada en términos de género, singular plural, etc., ¿vale? Y por último, precisión léxica. Las palabras elegidas tienen que aportar un significado exacto y específico a todo el sentido de la oración. Muy bien, dicho esto entonces, conozcamos un poco de la estructura, ¿ya? Seguramente algunos ya te la sabes, ya la conoces tú, pero para todos aquellos que todavía no se la conocen, pues aquí está, ¿no? Tenemos el número del ejercicio. Esta parte de aquí se va a llamar enunciado. ¿Ya? Es el enunciado. Y esta parte de aquí, las alternativas, son las alternativas donde 4 son distractores y solamente una es la correcta, ¿ya? Tu trabajo es analizar esta parte de aquí y elegir aquí sorteando a los distractores, elegir la correcta, ¿vale? Esa es tu chamba. Entonces, el ejercicio de analogía se divide en 2 partes como casi todo: el enunciado o la premisa y las alternativas. No hay mayor mística o misterio, ¿vale? Una vez conocida la estructura, pues revisemos ahora sí los tipos de oraciones incompletas que hay. Solamente pueden haber 3 tipos de ejercicios. Estos de aquí son datos avanzados que yo te cuento. No quiero complicarte la vida con datos innecesarios, pero esto sí que es necesario para que tú más o menos detectes, ¿no? Porque los creadores de los ejercicios crean los ejercicios, sean simples o complejos, basados en ya tipos de ejercicios. En el caso de oraciones incompletas, van a haber solamente 3 tipos. Oraciones de carácter semántico. Estos ejercicios se resuelven a través de los significados, a través de la precisión léxica principalmente, ¿vale? Por ejemplo aquí, la paciencia es una virtud. Entonces tú lo sacas por el significado. Te piden virtud y evidentemente acá tienes que buscar una palabra que signifique o tenga un significado relacionado con la virtud. Entonces, ¿cómo la resuelves? Encontrando las palabras que signifiquen lo que el contexto de la oración quiere transmitir o decir, ¿vale? Así de simple. Número 2, los ejercicios de carácter sintáctico. Estos de aquí se resuelven mediante formas sintácticas, ¿ya? Mediante formas sintácticas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el orden sintáctico es muy importante para este tipo de ejercicios. Ejemplo, Juana corrió debido a que sintió miedo. Entonces, ¿cómo sacas aquí la respuesta correcta? Analizando la sintaxis. Fíjate la diferencia entre ambas. En la primera entra un sustantivo.
En la segunda entra un verbo, ¿no? Eso podría ser una clave. En los ejercicios de carácter semántico importan mucho los sustantivos con un significado específico. En el carácter sintáctico importa cómo está conjugado la palabra faltante, ¿no? En este caso, sintió. Sintió, igual recuerde que está en singular y bueno, respecto al género, bueno, aplica para masculino como femenino. Entonces, sintió, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sacaste? Porque acá dice corrió y acá dice Juana, Juana, ¿no? Una persona en singular. Entonces, esos detallitos se resuelven principalmente en de carácter sintáctico. Y el último, el más difícil de todos, ¿ah? El más fácil es el semántico, nivel 1 yo lo pondría. Nivel 2, el sintáctico. Nivel 3, que es muy avanzado, es el de carácter figurado, porque aquí ya no entra tanto el significado literal de las palabras, tal como están en el diccionario, sino aquí hay una especie de significado retórico, poético, literario, ¿vale? Es decir, apela al lenguaje connotativo, y recuerda que la connotación no es el significado denotativo, sino es el significado en sentido metafórico, ¿vale? Fíjate en esta oración: tiraron la casa por la ventana. ¿Qué cosa? Yo te digo algo, lógicamente, ¿se puede tirar la casa por la ventana? ¿Es posible eso? No. Eso en literatura se llama, acá lo voy a poner su nombre, se llama hipérbole. ¿Ya? A ver, lo voy a poner aquí. Eso se llama hipérbole. Hipérbole es la figura literaria, en sentido figurado, de exageración. Esta frase está hecha para exagerar un sentido muy importante. O sea, esta frase existe, ¿ya? Pero no tiene un sentido lógico, exacto o real, sino tiene un sentido metafórico. Cuando hay un sentido metafórico, se llama de carácter figurado o también de sentido connotativo. Tirando la casa por la ventana, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere significar? Quiere significar que, por ejemplo, están celebrando, están de fiesta, ¿no? Siempre cuando alguien celebra un triunfo o algo, dice, hay que tirar la casa por la ventana. O sea, hay que ser un desastre para celebrar, etcétera, ¿ya? Pero no es que literalmente, no es que objetivamente van a tirar la casa por la ventana. Eso es imposible, pero existe esta expresión. Por eso esta es de las más difíciles, porque acá tienes que un poco, digamos, flexibilizar el sentido lógico y conocer el significado figurado, el significado poético que puede tener algunas frases. Otro ejemplo de esto, ¿no? Podría ser, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Evidentemente eso también está en sentido figurado, ¿no? ¿Entienden? Muy bien, entonces esos son los tres tipos de oraciones incompletas que te vas a encontrar, ¿ya? A medida que resolvamos, yo también te voy a comentar, hey, esto es de carácter semántico, por lo tanto hay que resolverlo así, esto es de carácter sintáctico, hay que hacerlo así, esto es de figurado, etcétera, ¿vale? Muy bien, para mí esto es importante, porque yo quiero que tú y tú estén pero totalmente preparados. Dicho esto, entonces, el método de resolución que vamos a aplicar va a ser, como siempre, en 3 pasos. Paso número 1, analiza y relaciona los términos del enunciado. Tienes que analizar y relacionar los segmentos del enunciado y también las alternativas para definir la idea que encierra la oración. Analizas el enunciado, ¿para qué? Para captar la idea general que quiere decirnos la oración. Si tú no captas la idea general de la oración, vas a resolver al champazo, vas a resolver al azar, a la suerte, y no, tienes que tener comprensión lectora desde acá, ¿no? Pero comprensión lectora desde los fragmentos, ¿vale? Ya vamos a aplicar luego esto de aquí. Número 2, identifica los rastros verbales, ¿ya? Para precisar las incógnitas y descartar las alternativas que no tengan consistencia ni lógica, ni gramatical, ni léxicamente, ¿ok? Entonces, una vez que has captado la idea general, ¿no? Una vez que captes, 1,
la idea general, lo que tienes que hacer es analizar los rastros verbales e ir más o menos aproximándote a las alternativas que están cerca de la solución. Y paso número 3, eliges la alternativa que más se adecue, ¿ya? Que mejor se adecue a las necesidades de la oración. Eliges las alternativas, paso 3, que mejor se adecúen a las necesidades semánticas, lógicas de la oración. ¿No me entendiste? ¿No me entendiste? Bueno, lo aplicamos, a ver, en los ejercicios resueltos. En los ejercicios resueltos, a ver. Acá está. A ver, acá tenemos un ejercicio resuelto. Número 2, ¿ya? A ver, paso 1, ¿qué hemos dicho que se hace? ¿Qué dijimos que se hace? Se analiza el enunciado. Se analiza el enunciado. ¿Qué cosa hay que analizar? Sus segmentos. Ya, acá tenemos un segmento, 2 segmentos y 3 segmentos. Esta oración está dividida en 3 segmentos y tiene 2 incógnitas. ¿Ya? Tiene 2 incógnitas y 3 segmentos. Recuerden que a la parte que se queda se le llama contexto, ¿vale? Contexto. Entonces, vamos a leer y vamos a captar la idea general. El hombre sensato sabe que debe evitar la injustificada, espacio, ante el éxito y el indebido, espacio, ante la adversidad. Con lo poco que queda, ¿qué hemos entendido? Hemos entendido que esta oración nos está transmitiendo cómo se comporta una persona sensata, ¿vale? Ante 2 tipos de situaciones. Ante 2 tipos de situaciones. Ante el éxito y ante la adversidad. Entonces, en conclusión, esta oración nos quiere transmitir que cómo se comporta un hombre sensato. Un hombre sensato es un hombre moderado, reflexivo, inteligente, capaz. ¿Cómo se comporta un hombre moderado, inteligente ante el éxito y ante la adversidad? Hasta ahí ya has hecho un avance, has captado el sentido de la oración, ¿no? Entonces, le hemos puesto aquí cualidades del hombre sensato ante 2 situaciones opuestas. 2 situaciones opuestas. Éxito y adversidad, o adversidad puede ser fracaso o problemas, éxito pues es lo bueno. Hay una oposición, ¿no? Entonces, nos está diciendo cómo debe comportarse en esas 2 situaciones, ¿vale? Hasta ahí ya tienes el paso número 1. Ya captaste la oración y eso al menos es el 30% de avance. Vamos ahora con el paso número 2. A ver, vamos a cambiar de color para que se note. A ver, paso número 2. Identificamos los rastros verbales o indicadores que más nos aportan. Tenemos ahí sensato, ¿ya? Ante el éxito y ante la adversidad. Esos de ahí son los indicadores. Profe, ¿pero qué nos indican? Nos indican de cómo se comporta en el caso del éxito, ¿vale? Aquí tenemos otro rastro verbal, ¿no? Evitar. El hombre sensato tiene que evitar algo aquí. Hay algo que tiene que evitar cuando tiene éxito. Ese algo, evidentemente, tiene que ser un sustantivo, ¿no? Si hicimos algo sustantivo, por lo que estamos, si buscamos sustantivos, quiere decir que es un ejercicio de tipo semántico, ¿ya? De tipo semántico, ¿ya? Semántico, ¿ya? Buscamos un sustantivo que hay que evitar, algo que hay que evitar en el caso del éxito. Y también tiene que evitar, por extensión, el indebido, igual, el innecesario, algo, otro sustantivo, ante la adversidad. Entonces,
con estos indicadores o rastros verbales me doy cuenta que debo buscar dos sustantivos, ¿no? Lo pondré aquí, ¿no? Debo buscar dos sustantivos que estén vinculados con, o sea, que no son deseados, que está mal, que no está bien tenerlos en el éxito y en la adversidad. Hasta ahí ya tengo ya otro avance más, ¿vale? Otro avance más. Entonces, también me dice que debo ir descartando, ¿ya? Ahora que tengo esos datos, tengo que ir descartando. A ver, me fijo en las alternativas. La alegría y el llanto deben evitarse ante el éxito y la adversidad. ¿Qué dicen ustedes? La alegría y el llanto, ¿no? La alegría debe evitarse ante el éxito, injustificada alegría. La alegría no es algo que debe evitarse, no es algo que debe evitarse, ¿ya? Por lo tanto, descarto. El llanto ante la adversidad, no, porque si tienes que estar alegre, tienes que estar alegre. Si tienes que llorar, no pasa nada, no es el fin del mundo. Entonces, descartamos. Euforia y abatimiento, ¿ya? La injustificada euforia. Euforia es una especie de emoción, de satisfacción ante el éxito, ¿no? Tiene relación. Ante el éxito, las personas suelen ponerse muy satisfechas, muy eufóricas. Tiene sentido, ¿no? Injustificada euforia, o sea, no hay que estar felices si es que todavía no has triunfado, ¿no? Tiene sentido. Se queda abatido. Y el indebido abatimiento ante la adversidad, o sea, no te pongas triste en los problemas. Tiene sentido, se queda. Fama, a ver, la injustificada fama ante el éxito, ¿vale? Y el indebido ocultamiento. Ocultamiento no se aplica para este contexto, no aporta. Lo descartamos. Evitar la injustificada lozanía. Lozanía, recuerden que es energía. Hay que evitar injustificada energía ante el éxito. No tiene sentido, ¿no? La energía hay que manifestarla siempre. La injustificada felicidad es lo mismo que euforia ante el éxito e indebido recogimiento ante la adversidad. Podría ser, ¿ya? Esas dos podría ser, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, fíjate todo lo que hemos avanzado ya. Fíjate todo lo que hemos avanzado ya. A ver, vamos a ver con otro. Y por último, paso 3, elegimos la alternativa que mejor se adecue a las necesidades, ¿vale? Entonces, euforia y felicidad, ¿no? Injustificada euforia o felicidad. La felicidad nunca va a ser injustificada, es un estado mental que a veces va a depender de los triunfos o a veces va a depender de tu actitud, de tú cómo quieres expresarte, por lo que la infelicidad no puede ser injustificada, así que no es muy precisa. Recogimiento, ¿no? El recogimiento quiere decir un poco de timidez, un poco de aislamiento ante el problema, podría ser, ¿vale? Pero si leemos esta de aquí, mira, el hombre sensato sabe que debe evitar la injustificada euforia ante el éxito y el indebido abatimiento ante la adversidad, pues nos damos cuenta que tiene sentido. Un hombre inteligente dice, ¿por qué debo estar eufórico si todavía no he logrado algo, ¿no? ¿Y por qué debo estar abatido, triste, melancólico ante los problemas? No tiene sentido. Entonces, esto de aquí se adecua lógicamente, semánticamente y de forma léxica. Así que, respuesta correcta será la letra B, ¿ok? El hombre sensato evita la euforia y el abatimiento indebidos o innecesarios, ¿vale? Listo, muy bien, vamos con otro ejercicio. El número 3, a ver, para seguir aplicando. Número 3, a ver. Leemos el contexto. Después de incógnita, 7 años, la misma ropa, coma, José compró un pantalón y una camisa incógnita. Nos damos cuenta que aquí, como siempre, hay 3 segmentos. Bueno, no, en este caso hay 2 segmentos, incluso 3 por esta coma, ¿ya? Y hay 2 incógnitas, ¿vale? ¿Cuál es la idea general que nos transmite esto? Que después de un tiempo,
la misma ropa, José compró un pantalón y una camisa. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se está describiendo una acción. Aquí se está describiendo una acción, ¿vale? Y por lo tanto, es una oración de tipo, vamos a decirlo, de tipo sintáctico. Es una oración de tipo sintáctico, ¿ya? Porque no vamos a buscar palabras aquí por su significado exactamente, sino por la sintaxis que podemos sacar de lo que queda del contexto, ¿vale? Básicamente, ¿no? Porque no hacen falta sustantivos, por lo que vemos, aquí hace falta, si analizamos las alternativas, ¿no? Vemos que hay verbo, adjetivo, verbo, adjetivo, verbo, adjetivo. Entonces, verbo, adjetivo, y el verbo y el adjetivo pues tiene singular, plural y masculino, femenino, o sea, requiere ciertas categorías. Así que, de momento eso, ¿vale? ¿Qué más sabemos? Que describe una acción en la cual José tuvo que comprar un pantalón y una camisa, ¿vale? ¿Debido a qué? Debido a 7 años la misma ropa, ¿no? Se entiende que quizá tiene que ver con que José compró ropa nueva luego de haber utilizado la misma ropa por mucho tiempo. Entonces, aquí está, ¿no? Trata sobre las razones por las que un hombre compró ropa nueva. ¿Por qué compró ropa nueva José? Pues 7 años la misma ropa. Entonces, te das cuenta cómo vas interiorizando o captando el sentido de la oración. Eso es muy importante, ¿vale? Hasta ahí, todo clarísimo. Paso número 2, los indicadores, ¿ya? Dice aquí, después de 7 años, ¿ya? Después de 7 años, la misma ropa compró pantalón y una camisa, espacio, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué te das cuenta? Que aquí hace falta un verbo que está relacionado con vestirse, que está relacionado con usar, ¿vale? O está relacionado con ponerse la misma ropa, ¿vale? Entonces, hasta ahí tenemos eso, hace falta un verbo. ¿Este verbo cómo debe estar? ¿Ya? Si habla de José, no puede ser usado o se pusieron, tiene que estar en singular. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo también, por ejemplo? ¿No? Todas esas categorías es importante en el ejercicio sintáctico, ¿ya? Si está en singular o plural, número, si está en género, masculino o femenino, y el tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro, ¿ya? En este caso, ¿no? Nos damos cuenta de que José compró, por lo tanto acá debería ser un verbo que esté en presente, ¿ya? Después de usar, ponerse, vestir, ¿no? Después de vestir, ¿ya? Tiene que ser un verbo en singular, en presente, ¿vale? La misma ropa. José compró un pantalón y una camisa, y aquí hace falta un adjetivo que esté en plural, ¿ya? En plural y en masculino. Fíjate, esos detalles los sacamos ¿de dónde? Los sacamos de los rastros verbales, ¿no? Como hemos apuntado aquí, 7 años, misma ropa, compró, etc., ¿vale? Una vez que nos hemos dado cuenta de las características, pues tenemos que descartar. Tenemos poseer, nuevas, ¿no? Se puede decir compró un pantalón y una camisa nuevas, debería decir nuevos, por los que eliminamos rápidamente porque categóricamente no va. Nuevos se quedan. Nueva no, porque está en singular, fíjate, no va. Nuevas tampoco, ¿no? Nueva tampoco, está en femenino, y acá está en femenino. Entonces, fíjate, solamente por el género del adjetivo, te das cuenta que te queda la B, ¿no? Fíjate en esos detalles. Eso es lo chévere, lo mágico de cuando descubres que es un ejercicio de tipo sintáctico, nada más. Mira, solamente descartando. Y eso que ni siquiera hemos llegado a la parte 3 y ya estamos viendo que la respuesta es la B. Elegimos la que mejor se adecue. En este caso, todas las demás han sido descartadas. Evidentemente nos queda esto por lo que vamos a comprobar. A ver,
Después de usar, verbo que está en singular y presente, 7 años, la misma ropa, José compró un pantalón y una camisa nuevos. Nuevos, es un adjetivo que está en plural y que está en género masculino. Por lo tanto, respuesta correcta, la letra B. ¿Ok? Siguiente ejercicio. A ver, siguiente ejercicio resuelto. Número 4, paso número 1. Analizamos el contexto. La incógnita estuvo deliciosa. Ajá, acá nomás te das cuenta qué cosa estuvo deliciosa, no lo sabemos. Pero llame, ajá, acá qué puede faltar, pues acá puede ser una acción, ¿ok? La idea general, ¿cuál es? La idea general es que está vinculado con describir una acción relacionada con los alimentos, ¿ok? En este caso, si dijo que está deliciosa, puede ser evidentemente la comida, nada más, tiene que ver con la comida o la alimentación. Nos damos cuenta que está el conector pero. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un conector adversativo, es decir, sí, pero no. O sea, hay una oposición allí. Hasta ahí ya tengo algo. Entonces, describe una acción adversativa vinculada con la alimentación. ¿Ya captaste la idea general? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Paso número 2, los indicadores. ¿Ya? Deliciosa. Este la es un artículo, por lo que acá tiene que ir un sustantivo. Un sustantivo que tiene que ver con la comida. ¿Ya? Este ejercicio es de tipo semántico. Y en esta parte es semántico. ¿Ya? La puede ser la comida, la cena, etc., ¿no? Estuvo deliciosa. Pero, pero este pero indica que tal vez no lo quiere comer. O tal vez ya no quiere seguir comiendo. ¿Por qué? Porque ya me llené, o sea, ha dejado de comer no porque no está rica, sino porque ya se llenó, ya está satisfecho, ¿no? Y si te fijas en las alternativas, está relacionado con eso, ¿verdad? Entonces, ya está claro. Necesito un sustantivo que tiene que ver con la comida, ¿vale? Necesito vamos a decir, un verbo, ¿ya? Un verbo que esté en, vamos a decirlo, ya me llené, ¿no? Estaría en pasado, ¿ya? Porque dice ya está en pasado. ¿Cómo sabes eso, profe? Analizando los indicadores, los rastros. Eso es lo que te indica exactamente qué palabras te pueden hacer falta. Una vez que tengo esto, entonces resuelvo, ¿no? La merienda, si puede ser, me satisfició, ¿no? El verbo satisfacer, o sea, de estar lleno, de estar ya completo, luego de haber comido, su pronunciación no es satisfició, está equivocado. Esto de aquí es un error terrible, descartado, se va. La cena, ya, si puede ir, satisficio, también está mal pronunciado, no va, ¿vale? La comida, ya, tiene sentido, pero ya me satisfizo, ya, eso sí está bien pronunciado, está en pasado, ¿no? Pasado participativo lo llama. La bebida estuvo deliciosa, pero ya me satisface, ¿no? Está en un presente, no es lo que buscamos, se va. La dieta estuvo deliciosa, bueno, no es muy específica, pero bueno, se queda. Pero ya estoy satisfecho, no tiene sentido. Entonces, fíjate, por conjugación de los tiempos del verbo y por la correcta o por la buena conjugación, solamente se queda la C, ¿no? Fíjate cómo, cuando ya has analizado los rastros verbales, es más fácil identificar qué es lo que te está pidiendo y por lo tanto descartas, ¿vale? Muy bien, entonces paso número 3, bueno, en este caso evidentemente es la letra C, ya que coincide de forma gramatical y de forma léxica, ¿no? Acá podría ser también, pero ya me llené,
pero es una expresión informal, ¿no? Ya me satisfizo, o si no estuviese el me, pero ya estoy satisfecho. Ahí sí podría haber ido esto, pero como decía me, no puede decir ya me estoy satisfecho. Tendría que haberse quitado el me, ¿vale? Muy bien. Siguiente, 5. ¿Ya? A ver, vamos con la número 5. No está muy incógnita de lo que sostenía, coma, pues constantemente se, aquí hace falta un verbo y aquí no está muy, acá sería un adjetivo. ¿Cuál es la idea general? Tiene que ver con, si acá la palabra clave es sostenía. Uno sostiene una idea, un argumento, una tesis, una explicación. Por lo tanto, tiene que ver con la exposición, hablar en público, ¿no? Y nos dice que hay una acción. No está muy no está muy seguro, no está muy confiado, no está muy preparado, ¿no? De lo que sostenía. Pues indica aquí la explicación. Pues o porque constantemente ¿no? O sea, puede ser se equivocaba, ¿no? Se contradecía, etc. Entonces, está claro, el contexto de la oración nos transmite de que hay una acción vinculada a sostener un argumento, una exposición en público, y vemos que no estaba muy preparado, tal vez, porque se equivocaba. Entonces, eso es lo que voy captando, ¿ya? Los indicadores, no está muy, ¿ya? No está muy. Entonces, acá tiene que ser un adjetivo de una cualidad positiva, de lo que sostenía, ¿ya? Porque constantemente y aquí tiene que ser un verbo de una cualidad negativa. Así de simple. Vamos a poner aquí adjetivo de una cualidad positiva y verbo de una cualidad negativa. Evidentemente el verbo tiene que estar en singular, no tiene que estar en masculino. ¿Y en qué tiempo? ¿Ya? También. Y no está muy igual, tiene que ser en singular, y esas cosas, esos detalles que también suman, ¿ok? Paso número 2, analizamos las alternativas para ir descartando. No está muy alegre. ¿Qué tiene que ver la alegría con exponer? En una exposición da igual si estás alegre o no. ¿Qué es lo que importa? En una exposición importa que estés preparado, que conozcas bien del tema, etc. Así que descartamos. No está muy conforme de lo que sostenía, pues constantemente se turbaba. Conforme. Bueno, conforme podría ser, ¿no? No está muy conforme de lo que sostenía, ¿ya? Pues constantemente se turbaba. Podría ser, ¿ya? Se queda. Podría ser porque a veces uno expone y tal vez no está conforme con lo que está diciendo. Tal vez está exponiendo algo en contra de, aunque solamente por eso la podríamos descartar, pero vamos a dejarla ahí, no lo vamos a apresurar, revisemos las demás, ¿vale? C, no está muy convencido de lo que sostenía, también puede aplicar, ¿ya? Tiene sentido, ¿no? Conforme es de acuerdo, convencido es que cree en lo que expone, ¿no? Vale. Pues constantemente se reafirmaba, no, este reafirmaba no cuadraría, ¿ya? No cuadraría porque buscamos un verbo que sea una cualidad negativa. Reafirmaba es algo positivo, turbaba si está en negativo, así que tachado la C. La D, no está muy seguro, ¿ya? No está muy seguro, adjetivo, cualidad positiva, se queda, pues constantemente se contradecía. Contradecía es un verbo que describe una cualidad negativa, ¿vale? Se queda, y de momento esto de aquí tiene mayor sentido, ojo, aporta mayor sentido y coherencia. Recuerden el criterio. No está muy contento de lo que sostenía, pues constantemente ¿pero qué tiene que ver entristecerse en una exposición? No va. Entonces, hasta aquí sí nos han quedado dos, la B y la D, ¿vale? Pero de ellas dos, una aporta mayor sentido, mayor precisión, la otra a media caña nomás. Así que paso número 3, elegimos la letra D, porque está claro que en una exposición se expone con seguridad, con preparación. La seguridad expresa preparación, conocimiento, ¿no? Y bueno, contradecirse, a veces uno se contradice cuando no está muy bien preparado o inseguro. Tiene mayor sentido. El conforme turbaba
está media caña. Podría ser, pero está media caña. La que importa más es la letra D. Muy bien, vamos con la última, ¿ya? Vamos con la última. La última, número 6, ¿vale? Otra vez. Saber contar un cuento requiere incógnita al lector, manteniendo su... Describe una acción, ¿vale? Describe las cualidades que debe tener alguien que cuenta un cuento, ¿no? Un cuentacuentos, ¿ya? O sea, contar cuentos, ¿qué necesita? ¿Qué requiere? ¿No? Y aquí sería requiere astucia al lector. Acá sería un verbo que esté relacionado con ¿cómo se le puede decir? Llamar la atención del lector, ¿ya? Un verbo, primero, manteniendo su, aquí sería su, si habla de su, hablamos de un sustantivo, ¿vale? ¿Qué clase de verbo y qué clase de sustantivo? Pues paso número 2, relacionamos con las alternativas y eliminamos, ¿ok? A ver, saber contar un cuento requiere arrobar, ¿ya? ¿Arrobar tiene algo que ver con captar su atención? No, ¿ya? Saber contar un cuento requiere interesar. Interesar tiene que ver con llamar o captar su atención. Se queda por interesar. Manteniendo su capacidad hasta finalizar el relato. ¿Qué cosa? Mantener su capacidad, ¿para qué? No tiene sentido. Por esta parte de aquí, eliminado. C. Saber contar un cuento requiere cautivar. Cautivar está relacionado con llamar su atención. Se queda. Manteniendo su atención hasta el final. Tiene sentido. Uno cautiva su atención para mantenerla hasta el final. Se queda, es así. D. Atraer. Requiere atraer al lector. Ya puede ser. Manteniendo su entretenimiento hasta finalizar el relato. Puede ser. Manteniendo su entretenimiento. El entretenimiento no es necesario en el caso de contar un cuento. Tiene que ser con mucho más peso atención. Por ese sentido, lo eliminamos también. Requiere entretener al lector, ya gramaticalmente coincide, manteniendo su voluntad, pero la voluntad no tiene nada que ver con el cuentacuentos. Así que, eliminado. Por lo tanto, paso número 3, elegimos la ley. ¿Por qué? Porque tiene mayor precisión léxica y coherencia lógica. Muy bien. Entonces, hasta aquí con los ejercicios resueltos. Profe, ¿qué hago para yo seguir aprendiendo? Para saber más de oraciones incompletas. Aquí están, 2 pasos. El primero que yo te recomiendo es aprende tú mismo a crear tus propias oraciones incompletas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes una oración completa, tú mismo elimina algunas partes para que veas qué criterios se utilizan para quitar partes de la oración, de manera que vas a poder identificar esos criterios de resolución, ¿ya? Otra cosa, convierte oraciones coherentes en oraciones incoherentes y te vas a dar cuenta un poquito más de la naturaleza de la oración completa e incompleta. Otra recomendación, familiarízate con los tipos de oraciones incompletas que hay. Y ya te he dicho que son de carácter semántico, sintáctico y el más difícil de todas, el figurado. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Terminamos con el tema y pues nos vemos a la próxima con la práctica. Adiós.